Parque Punta de Vacas. Hace millones de años aquí surgieron 3 cordones montañosos: el Bello Aconcagua, ríos y valles. Camino ahora en la curva del tiempo, resuenan en los callejones de la montaña el viento y el eco del 69, la cura del sufrimiento. Poco a poco, el puente del Inca Tisbo apresó el paso. Tomo impulso y salto por sobre el abismo. Ahí está, una construcción inspirada, una intención profunda, el Parque Punta de Vacas. Atravieso el portal. Atrás un mundo viejo. No estoy solo. Ahora somos. Vamos por los caminos internos, uniendo elementos, hacia el mirador del sentido pleno. Un alto en el monolito. Conectamos con el propósito y el universo. Saludamos a este pueblo psíquico exponencial. En su mirada el brillo fugaz de un afecto sin tiempo. En la sala, paz, corazón, sentimiento. Algo bueno revolotea en nuestro pecho y lo dejo. Al alma le crecen alas. Y antes de iniciar vuelo, bebemos el agua transparente que fluye y danza en la fuente. Ahí vamos, hacia el más hermoso intento. El camino, la curva, el puente. Arrieros, mensajeros, guías mensajeras. El destino de la humanidad, los actos unitivos, andariegos, un horizonte infinito, la inmortalidad. Hola, una vez más, amigos, amigas, amigues de todo el mundo que nos van a ver en algún momento. Hoy día seguiremos con las construcciones del Parque Punta de Vacas. Esto sí es un tema. Y hoy día vamos a estar con Luis Milani, Roberto y Fernando, y vamos a tratar, no sé si nos alcanzará el día, de hablar de las construcciones. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos, Luis, Roberto? Es mucho, Punta de Vacas es monstruoso las construcciones. A mí me parece que hay que empezar con un recuento así muy sintético de que, bueno, es una perspectiva porque no está dicho. En realidad, Punta de Vacas, como espacio nuestro, empieza en el 99, cuando Hilo decide erigir el monolito y convocarnos. Esa decisión de instalar ese monolito que, como él dijo, empezaba a irradiar, ¿no? ¿Te acordás, Luis? A todo el mundo. Claro.
del cual no sé qué es más importante, si ese monolito que tiene 9 metros hacia arriba o Sí. el cubo de cemento de 3 por 3 metros, 3 por 3 por 3 metros cúbicos, un cubo así eterno, ¿no? No sé si... Ese fue el primer momento. El segundo fue cuando él toma la decisión, bueno, y a eso le sigue la construcción de la pequeña casita prefabricada, ¿no? Para tener un lugar. En esa etapa todavía nosotros no estábamos. Pero bueno, la primera invitación que me hace el negro es a ver qué tal estaba esa sala experimental del Chaco, pero empieza ahí a decirme, vamos a ver si hacemos algo ahí en Punta de Vacas, y porque efectivamente ya estaba bastante adelantado todo el trámite burocrático para tener el usucapión. Pero ese que estaba adelantado no quiere decir que estaba completo, cosa que efectivamente no estaba completo. Y a fines del 2004, el negro decide, vamos por el plan B, plantea la construcción de las 5 salas regionales y quedó en suspenso, entre paréntesis, la construcción de la sala hasta que, como dice, bueno, hasta que aparece ese dictamen en abril, ¿no? Claro, Luis, claro, dale, el 5 de abril eso. de 2006. Eso fue un tema significativo. Ahí empezamos a ver qué es lo que se podía hacer. Yo justo era habitué en Mendoza porque me había ido a operar de cataratas. Así que mientras mejoraba los ojos iba tomando nota de lo que estaba pasando allá. Así que, bueno, ahí entonces empieza el tema de cómo es posible construir Punta de Vaca, que tenía algo así como que la preparación de la tierra para poder construir era una fortuna. Creo que, no sé si decir inmedible en términos económicos, pero era realmente imposible de afrontar. Y ahí coincide bueno, con la intervención de un amigo nuestro, de lo nuestro, el Enrique Guerrero, que nos volvía dice, de Venezuela, ¿no? ya hacía rato había vuelto, Había, bueno. él había vuelto, y entonces se refuerza un vínculo que el negro tenía con una gente unos empresarios muy importantes ahí en Mendoza, que eran los hermanos Palumbo. El que había sido muy amigo del negro había tenido un accidente, ¿no? Y había muerto hacía poco tiempo. Pero quedaba otro que tenía una gran empresa de hormigón elaborado y empresa constructora. Y ellos estaban con un proyecto concomitante, estaban ahí en una licitación para construir el acceso al Parque Aconcagua. Y bueno, y entonces en varias visitas, almuerzos, cafecitos, cenas, nos fuimos haciendo muy amigos, contando muchas cosas, muchas historias, y bueno, y aparece el primer tema que dice, bueno, nosotros tenemos que subir una Caterpillar 980,
que es una de las máquinas más grandes que yo creo que andan por acá, ¿no? Con una pala de 7 metros cúbicos era, ¿no, Luis? Y las ruedas eran de 2 metros cada una de las ruedas, y un costo increíble. Entonces él nos dice, miren, si nos dan la licitación, lo que nosotros podemos hacer, dada la amistad y el afecto que se ha ido generando, le mandamos la máquina una semana antes de tener que usarla 10 kilómetros más arriba en el Parque Aconcagua. Y entonces ustedes pagan el combustible, ponen el chofer, y nosotros les llevamos la máquina y a las semanas la sacamos. Bueno, y estábamos en eso, hablando con el negro, un martes. Y él dice, uy, pero esto otra vez va a ser un lío, no va a pasar. Yo me voy mañana, me dice Roberto, me voy a Quito, que está el encuentro, no sé si te acordás, Luis. Claro. El miércoles. Y Claro. entonces digo, bueno, si no pasa nada, yo me vuelvo a Buenos Aires. Y lo dejo en el aeropuerto, paso por lo de los Palumbos, y me dice, vos sí que sos un tipo de suerte. Ganamos la licitación. No me digas, le digo, sí. Y entonces, nada, el viernes a las 7 de la mañana va a estar la máquina allá. Pero hoy es miércoles. Sí, le dice, te vas mañana. Pero era mover la montaña. Así que el negro todavía estaba viajando. Así que nada, ahí hubo que decir, bueno, vamos. Y ahí es donde apareció Enrique, puso él él tenía unas maquinarias, ¿cómo se llama? Una motoniveladora. Sí. Y un chofer de esas máquinas que a su vez lo conocía Palumbo. Y entonces, nada, el jueves a Punta de Vaca, bueno, en realidad fue a Penitente, a uno de los hotelitos que estaban abiertos en ese momento, que no había mucho, si era fuera de temporada, todo. Claro. Y bueno, y el viernes a las 7 de la mañana, con la máquina ahí adelante, empezamos, esto que yo les digo, dicho así parece ridículo, porque es ridículo. Sin topógrafo, y con una máquina que se levantaba, llevaba todo por delante, dejaba todo lisito. Bueno, empezamos, aplanamos arriba, donde después iba a ser el centro de trabajo. Mejoramos los caminos que ya estaban haciendo, y el tema más definitorio de todo es abrimos donde hoy es el estacionamiento. Antes no había un camino que bajara hasta las casitas, y cada invierno eso se llenaba de nieve, y cada primavera se llenaba de agua, todo el agua que quedaba, y eso era un lodazal intransitable, todo. Así que, bueno, se abrió esos caminos, hicimos ahí prolijamos donde ahora están las mesas y las sillas,
Y bueno, y hubo que definir de hacer un poco más arriba el espacio para hacer para hacer lo que fue después la multiuso. Y bueno, y ya está. ¿Y el Y ahí Monte ya Sacro pasó. se hace en ese momento? ¿O ¿Eh? después? El Monte Sacro. El Monte Sacro estaba ahí desde siempre, ¿o qué me estás preguntando? No, pero toda esa movida ahí. Era al pie del Monte Sacro, en donde estaban todas las cosas. Hubo que armar, hacer la Plaza de las Estelas, que no había nada. O sea, todo lo que uno ve hoy en Punta Vaca plano no existía. Eso era todo un plano inclinado. Está la foto. Claro, ¿Compartimos la foto? Está la foto incluso de Punta de Vacas con el monolito, pero sin ningún camino. claro. Es espectacular. ¿Quieren verlo? Sí, claro. Que es la Bueno. foto de terraplanaje, ¿no? Sí, dice antes de la nivelación, dice, había una carpetita. Bueno, Y mientras la aparece la buscan, casa, aparece la casita que estaba volada porque se la llevó, digamos, el techo, los vientos, y hay una foto de Punta de Vacas tomada desde el paraje, digamos, antes de llegar, donde se ve todo el espacio, pero sin ningún camino. claro. Sin ningún camino y sin ninguna nivelación, digamos, importante, ¿no? Y Bueno. Roberto, te tengo una preguntita. Que has dicho que ha llegado ahí los Palombo para, bueno, el viernes empezamos y me imagino que ya tenían todos los planes listos. ¿Dónde eso? ¿Cuánto? ¿Mide? ¿O no? Al azar, has ido ahí a la hora, bueno, ahora lo haremos Había, para aprovechar la ojo, máquina o no. a ojo, No. estaba más o menos. Más o No, Ah, no, menos. más o menos. Pucha, además eso es más difícil. el diseño del centro de trabajo, hasta tener la forma actual de Esa. cabañas, cambió montones de veces. Ve que está todo Ah, lisito. Así ujú. era, Eso es Punta de Vaca antes. exactamente. Ese caminito que se ve ahí de tierra, ahí está lo que se voló del techo Claro. de la casita. O sea que ni Pucha, eso siquiera fue. estaba habilitada la casita. Así es. Y ese porche que hay ahí, después lo hicimos, cuando ya la reconstruimos, lo hicimos el estar. Pero es una ampliación. La casita nueva ocupaba lo que acá es un porche. Y obviamente y la superficie anterior, ¿no? Pero esto voló todo. Claro, ahí se está sacando todo lo que se había deformado. Claro. Y nosotros que ya estuvimos en Punta de Vaca sabemos qué es el viento allá. Ahí está, ¿ves? Ahí está la nueva casa. Ahí está rehecha, se le cambió todo el techo, las Ah, paredes. es la misma, es la misma. No, No, en el no. mismo lugar, lo que no Claro. se aprovecharon los Ah, han hecho cimientos. otra. Ah, Sí, Claro, porque la otra era de madera muy liviana, con unos techos muy ah, blandos. Mirá lo que es. ya, se ve. además esta ya empieza el diseño con las chapas azules. O sea, Claro, esto que está acá es el comienzo, digamos, de un diseño que se... de una estética, la Una estética de estética. Punta de Vaca. Claro. Esta es la nivelación. Bueno, Claro, y y ahí se lo ven vimos. los caminos, ahí se ve el primer diseño del centro de trabajo que no terminó así, Claro. pero el centro de estudio sí, ahí se lo ve. Esto, fíjense, es agosto del 2006. O sea, esto, el plano, ¿no? Esto es pleno invierno del 2006. Así que nada, a los 3 días vuelve el negro y bueno, él invita a varios amigos, ahí no me acuerdo quiénes
¿Quiénes fueron? Fueron varios mendocinos, vinieron algunos chilenos. Claro. Ahí, bueno, por supuesto, todo el mundo sorprendido de lo que se había hecho. Y ahí decidimos hacer la parte más complicada, que, bueno, que acá no se ve, que es la de cómo llegar al donde hoy es el centro de estudio. Para subir al centro de estudio tuvimos que ir con la Caterpillar prácticamente hasta el borde del ferrocarril. Claro. Wow. Y de ahí ir rodeando hasta subir a donde había un cierto plano. Ahí está la maquinita. Ahí está la máquina. Ahí parece que no es nada, pero una persona parada es más baja que la goma, Wow. que el neumático. Claro, y hay que mirar ahí está la persona, más o menos para ver un espacio. La persona. Ahí está dentro Claro. de la cabina, sí. Sí, se ve chiquito. Bueno, y ahí una vez que alisamos toda la parte de atrás donde es el centro de estudio, quedaba todavía una parte más importante, que era cómo hacer el camino entre el centro de estudio y donde estaba el monolito. Claro, claro. Y ahí fuimos comiendo pedacitos de montaña y tirando. ¿Es este, será? ¿Este acá arriba? Sí, No, siempre. ese es el camino que va. Ahí está el Monte Sacro y ese es el camino que va al centro de estudio. Claro, Sí, claro, claro. Así es. claro. Eso. Y la tierra toda que se movió de ahí, ¿se llevó a otro lado o no? Solo se No, movió, ahí la se ves, aprovechó esa- otra cosa. No, ahí está, mirá en esta foto. Toda ya. la tierra que se saca sirvió Abajo. para ensanchar, para hacer los caminos. Se come la Ya. mitad y se rellena la mitad. Ya. Ujú. Se nota ahí, ves el relleno. Sí, se ve, se ve. Cortás lo que está en este caso a la derecha, donde está ahí el tambor azul, y tirás la tierra donde ves que está más floja. Y bueno, y con la lluvia eso se va apisonando. Ese espacio que estás viendo ahí es donde está ahora la sala. Sí. Y ¿Dónde eso, está este azul, no ves? Esta cosita azul. esa cosita Ese azul ya es un es- tanque. Un tanque. Esa es la Plaza de la Estela, o en el bordecito de... Ese cuadradito que se ve de madera, allá adelante del tanque azul, Ya veo. nosotros, que es un tema que preguntabas, Maquiño, en realidad las obras se hicieron en simultánea, no se hizo primero una cosa y otra. Entonces, hubo que hacer digamos, un sistema de electricidad precario, pero seguro. Y en cada zona donde se iba a construir se llama lo que acá se llama un obrador, que es el lugar donde se guardan las herramientas, porque nosotros, o sea, las distancias eran muy grandes, entonces nosotros teníamos que tener un lugar cerca de cada construcción donde tuviéramos agua y electricidad. Entonces se hicieron 4 obradores, lo que aquí en Argentina se llama obrador, en otros lugares no sé cómo se llama, pero que ese es el lugar donde se guardan las herramientas, donde hay electricidad, donde hay agua. Ese cuadradito que le falta, eso todavía no está hecho, ¿no? Esa es la estructura. Claro, esa es la estructura, claro. Y entonces se hizo una red de agua precaria con unos tanques en 5 puntos dentro del parque. Entonces también había equipos trabajando en cada punto
especializados en la obra que se iba a hacer en ese lugar. Esto era muy extraordinario, ¿eh? Esto es muy extraordinario. Fantástico. No hubo que primero una cosa, en la mayoría de los parques se hizo así, primero algo y después no. Acá, por supuesto, después hubo cambios en el proyecto, se ampliaron y hubo cuestiones que se construyeron más adelante, pero esto se hizo en simultáneo, lo cual era muy extraordinario, por el espacio además, no porque se hiciera una obra en simultáneo que no es tan, sino porque el espacio con los desniveles y con la gente en distintos lugares, muy, muy extraordinario. Un desafío. Era lejísimo, uno piensa así, pero es como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un edificio acá y el otro en la otra cuadra, a 100 metros, como si estuviera así, y el otro en 100 metros en la otra manzana. Pero con un desnivel de 40 metros. Además. Mire, esta foto es muy, muy linda. Esa sí ya se ve bien, ¿no? Todo lo que se movió. Y ahí ya se empieza a ver la base de la sala. No sé si ven el gris ahí. Sí, claro. Sí. Más, ese gris son los hierros Claro, del hormigón. de la platea que se hizo ahí, que bueno, y no solo era hacer en simultáneo los edificios, sino también el alambrado perimetral. Claro. Que fue otra tarea, ¿no? No es que era tan sencillo ir alambrando ahí con esas pendientes. Me imagino. Por ejemplo, la primera compra que se hizo de un cable que acá se llama Syntenax, pero que es un cable, digamos, que lleva energía de un lugar a otro, es un cable, además, para poner bajo tierra sin mucha protección, un cable especial. La primera compra de ese cable, que es el que iba a llevar la electricidad, porque después hay un montón de otras conexiones, ¿no es cierto? Pero la primera compra que se hizo de ese cable fueron 500 metros. Que es para una obra importante, porque de todos modos esa primera compra no fue suficiente. Así que estaban esos rollos muy grandes que uno suele ver en las obras muy grandes y esa era ya la instalación definitiva. Metros y metros, pero no solamente eso, la distribución de agua es muy extraordinario también. Porque había que tomar el agua desde donde está el caño que viene que abastece a Punta de Vaca y que viene del chorro, como le llaman, y que pasa por la esquina más baja del terreno, donde pasa la vía. Claro. Que es cerca de donde está hoy la ermita, para que se ubiquen. Entonces hay que ir a largo y alto, desde la ermita, desde el borde más bajo, que es la esquina esa del lote, hasta la punta del Monte Sacro hay 100 metros de altura. Así que el primer tramo fue como 100 y pico de metros, de ahí hasta donde, muy cerquita de la fuente. Sí. De ahí distribuimos un canal que iba hasta la casita y la multiuso. Otra que subía casi hasta la altura del Monte Sacro, claro, para poder hacer que de ahí baje por gravedad al centro de trabajo y al centro de estudio. O sea que hay una sala de distribución arriba, una de distribución a media altura, sí. Y otra ahí en la parte de atrás de la casita que sirve para la multiuso. Además, imaginen las dificultades
Porque una dificultad es subir el agua, ¿no es cierto? Por la presión, porque se necesita recorrerla. La segunda dificultad son las válvulas de retención, cuando el agua baja ahora también. No solo que falta presión para subir, pero después tenemos una presión exagerada cuando baja, extraordinaria. Entonces, y la tercera cosa que es muy extraordinaria es el problema del congelamiento, que fue resuelto de modo magistral, ¿no es cierto, Roberto? Porque nunca tuvimos problemas hasta el día de hoy. O sea, los del lugar recomendaban cosas, había distintas teorías. Y la primera y la más importante es que tenía que estar a 40 centímetros debajo del nivel de la Tierra, porque ya ahí, digamos, llegaba al cero ya no llegaba, digamos, el cero de la nieve, ¿no es cierto? Bueno, así que todos los caños pasan a 40 centímetros, que les recuerdo, hacer una zanja en Punta de Vacas no es lo mismo que en otros lugares del mundo. Durísimo. ¿No? Porque es puro piedra, ¿no? Es muchísimo más. Piedra. Cuando no es piedra está todo mezclado con otras cosas. Pero además, los recubrimos a los caños con poliestireno y con una aislación térmica también, que fue una cosa muy extraordinaria, porque las prevenciones que había que tomar las aplicamos todas. Y después hicimos un invento muy extraordinario que Roberto seguramente se va a acordar, que era cómo hacer para que no se congelaran las llaves de paso, o sea, los lugares donde se cierra y se abre, ¿no es cierto? Porque eso no puede estar a 40 centímetros. Si está a 40 centímetros, de todos modos tiene que tener libre acceso. Así que nosotros ahí aplicamos, que vos te acordarás, Robert, con unas bolitas de poliestireno. ¿Lo vieron? El poliestireno, el blanquito, viene también en bolas, entonces no viene. Entonces uno puede meter la mano perfectamente y quedaba de todos modos aislado. Más, quedaba mejor aislado porque tenía incluso oxígeno, aire, ¿no? Ahora, una cosa es decir esto en una llave de paso y en un caño, y la cantidad de metros, ustedes piensen que el agua prácticamente en su gran mayoría está almacenada ahí en el monte, digamos, un poquito más abajo. Había después también una distribución, pero toda la red de distribución, en los centros, bueno, ustedes conocen, las multiusos, bueno, muy extraordinario, muy extraordinario. Luego, miren lo que pasó. ¿Cuántos metros habrá de cañería? Pucha. No lo sé, ¿Ah? Robert, que es una estimación, yo no quiero decir, son muchos, ¿eh? No, ¿de qué? De caño. Ponerle un 1000 para no quedarte ni muy alto ni muy bajo. Claro. 1000 metros es mucho. Claro. No, es muy extraordinario, muy extraordinario. Y además por trabajar también en ese lugar es muy extraordinario. O sea, no es solamente lo que se hizo, sino quiénes lo hicieron y en qué condiciones lo hicieron, pero no porque cualquiera que quiera hacer eso tenía que ser muy valiente también. De hecho, circuló muchísima gente, y de hecho muchísima gente estaba 2 o 3 días y se iba. No solamente por lo pesado del trabajo y la altura, ¿no? Sino porque era dificultoso el lugar. Dificultoso, muy dificultoso el lugar. Miren, por ejemplo, la sala donde está el depósito de aguas, digamos, donde están los tanques, nosotros no podíamos subir el material. ¿Cómo lo subíamos al material? Se había que tirarlo desde un avión. ¿Cómo hacemos? Porque se dan cuenta que el material llegaba abajo, ¿no es cierto? Este sería la planta baja del parque. Bueno, hicimos una hilera de India, le decimos acá, que sería pasando mano a mano las cosas hasta llegar al punto. Ahí había 50 personas pasando, que parece más un trabajo de egipcio. Muy extraordinario, porque no hay un camino que llegue digamos, arriba del arriba. es simplemente un sendero donde suben las personas, ¿no es cierto? Así que eso también fue muy extraordinario, de lo cual hay mucha documentación también. Bueno, cosas de este tipo hubo muchísimas. Además porque mucha gente también con la altura tenía problemas de presión, o sea, teníamos una suerte de clínica pequeñita donde aprendimos varios a hacer unos primeros auxilios, pero no primeros auxilios comunes, sino primeros auxilios de todas las anomalías que genera el trabajo en un lugar a 2.000, 2.600 metros, ¿no? Incluso hubo gente que hubo que trasladar urgentemente al lugar más cercano,
problemas de presión, pero muy serios, como por ejemplo tener la mínima presión a 6, que es una cosa tremenda. Bueno, ahora también hay que contar otra cosa, que había mucha gente que no tuvo ningún problema, ningún problema. Y nosotros no tuvimos problemas tampoco. Roberto tuvo, yo no tuve ningún problema. Y estamos ahí, lo mismo que si estuviéramos a nivel del mar. O sea, ¿por qué? No lo sabemos. O sí, pero bueno, nunca tuvimos problemas en ese lugar. Muchos tienen prohibido ir a Punta de Vacas, mucha gente nuestra. Sí. Prohibido ir a Punta de Vacas. Y bueno, y mucha gente también que apreciamos mucho no pudo ir más a Punta de Vacas tampoco, ¿no? Ujú. Así que imagínense la dificultad de estar trabajando, que no es ir a caminar al lugar y a ver, no, es agarrar una masa. Bueno, no, la gente fue muy extraordinaria también, ¿eh? Todos los que Y participaron. déjales preguntar algo. Yo las no muchas veces que he estado en Punta de Vacas, siempre me tocó un viento así que con tierra y todo eso. Y en general es así todo el día, o no, es un día nomás, Te doy un todo el ejemplo, tiempo. te doy un Todos ejemplo. los- Todos los días es. Hay cambios Pucha, difíciles de trabajar con temperatura. esto. Pero ahora te doy un ejemplo. Uno de los peligros más grandes que tuvimos fue colocar las chapas de los techos. ¿Por qué? Porque, no sé si se imaginan, es una chapa que tenía varios metros, ¿no es cierto? No es una chapa que tenga 1 metro. Eso es un peligro colocarlo por los vientos. Es casi imposible de colocarlos cuando hay viento, pero además es de alto riesgo que se vuele una chapa de esas. Entonces, diría yo, casi el 90% de todos los techos de chapa azul, eso que se ven, fueron colocados entre las 6 y las 8 de la mañana, porque era el momento en que bajaba la intensidad del viento. No desaparecía, pero bajaba la intensidad del viento. Y eso era prácticamente todos los días, sucedía. No es la misma temperatura todo el año, porque bueno, imagínense el tema de la nieve, pero lo que sí tiene el lugar es que tiene unos márgenes muy, o sea, a la mañana podría haber hecho 4 grados y a la tarde 30, lo cual también tiene, que Roberto lo sabe muy bien, toda una cuestión con las dilataciones de los materiales. Bueno, es que es una historia muy extraordinaria, pero eso de los vientos era prácticamente permanente. Permanente. Y salvo en ese horario en que nosotros colocábamos y terminábamos los techos, y de todo lo que ustedes ven ahí, una sola chapa se voló una vez. Una sola vez, que no me lo olvido más, además, porque se dan cuenta, porque además son vientos muy fuertes, ¿eh? O sea, Robert, ¿a cuánto está calculado el viento? Es 200 y pico de kilómetros está calculado las estructuras. Un viento de las ráfagas, 220, sí. ¿no? Así Fue a que parada donde la chapa. Fue allá. no quiere decir que todo que hiciera ese viento, sino que ese es el máximo que puede darse. Pero digo para ver cómo es el lugar, ¿no? Y la atmósfera que se vivía. Ahora todo el mundo, les diría, feliz y contento. No tuvimos accidentes. Eso es importante, ¿no? Porque ya sé que teníamos seguro, pero lo importante es no tener accidentes. O sea, no tuvimos accidentes graves. Algunos se cortó un dedo, hizo cosas, no perdió el dedo, digo, se lastimó. Pero accidentes graves no tuvimos. No. Yo creo que la mayor gravedad fue por el problema de la altura, donde hubo que llevar a más de una persona a una clínica y no volvió nunca más. Pero no tanto por los trabajos que se realizaban. No. Y además la gente ha quedado ligada al lugar de un modo extraordinario. Incluso se han hecho amigos entre ellos, los trabajadores, claro. Se han hecho muy amigos entre ellos y tienen muy buena referencia de todo lo nuestro, ¿no? No, muy extraordinario. Una experiencia espectacular. Bueno, espectacular. ahí empezamos, bueno, hicimos 2 historias, ¿no? La de los movimientos del suelo, otra del tema del abastecimiento del agua. Queda otro trabajo, otro tema paralelo,
que fue toda la instalación eléctrica, que ya Luis contó un poquito con ese el Sintenac, que es el cable forrado, y la decisión que tomamos de no hacer una instalación previa, porque no, iba a haber que desarmarla después. Y además con las condiciones tan críticas de viento, que eran fundamentales, pero también están las estéticas y las de seguridad, se tomó la decisión de hacer toda la instalación eléctrica bajo tierra. Ustedes no ven postes Claro. y cables, Sí. ahí, y está todo eso iluminado y con energía. Así que además de todas las zanjas para el agua, las zanjas para la energía y además para la energía de baja tensión, porque ya de entrada se había pensado en hacer los vínculos entre los distintos edificios, ¿no? Así que ahí hay un segundo paquete. Sí, que por otra parte, cada paquete que se abre tiene muchísimas carpetas, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, fue toda una lucha que nos dieran la potencia que necesitábamos. ¿Te acordás, Roberto? O sea, claro, no había. Nosotros, la potencia que teníamos cuando comenzamos a trabajar, ni siquiera alcanzaba para trabajar bien. Porque recuerden que tenemos todo un problema con las distancias y la potencia. Así que toda la potencia de entrada tiene que ser muy elevada para después no tener tanto problema. Así que fue toda una lucha hasta que nos dieron la potencia que necesitábamos y lo que nos cobraron. Por eso. Que era cambiar el transformador, porque el transformador que había a la entrada era para una casita. Así es. Y después para la instalación nuestra no alcanzaba. Se trancaban las soldadoras y había que soldar. Sí, sí, no saben todo lo que se soldó ahí. Por ejemplo, el cilindro de gas que está ahí cerca del centro de estudio, lo tienen que haber visto, es un cilindro impresionante que, digamos, distribuye el gas a toda la... Eso también, todo eso es una instalación particular y muy extraordinaria, aparte de lo que estamos hablando. Ni hablar de los desagües sanitarios. Tercer paquete. Eso, porque, por ejemplo... No van por el mismo lugar donde van los caños de agua ni los de electricidad. Y además se pueden cruzar. Y ahí hay niveles. Y hay un problema de niveles, a su vez, ¿se entiende? Porque la ventaja que tiene dentro de las dificultades un caño eléctrico que uno puede bajar, subir, hacerlo, y siempre es igual. Pero con los desagües no se puede hacer eso. El bajar nomás. Tener un nivel. Claro, entonces, y recuerden la cantidad de construcciones que hay, ¿no? Yo no me acuerdo ahora con precisión, pero me parece que no me equivoco, si, ¿cuántos baños hay, Roberto? Como 40 o 50 baños hay. Claro, pero ese es otro tema, los baños del centro de estudio y del centro de trabajo que están en una punta hasta la otra. Claro. Entonces hay cámara séptica y pozos ciegos, hay en el centro de estudio, hay en el centro de trabajo, hay en la multiuso, y hay en la zona de la casita, donde además después en ese nivel se hicieron los baños exteriores. Claro. A su vez, miren la otra dificultad, que también la resolvimos muy bien. Nosotros resolvimos todo el problema del agua que se congelaba. Lo resolvimos muy, muy bien, porque incluso en el 1 agosto, que fue muy duro, todas las cañerías que no estaban protegidas se congelaron, y las que estaban protegidas no se congelaron. Pero ahora, nosotros entramos con el agua a los edificios. Tenemos que entrar, o sea, vamos y nos encontramos con la distribución interna, por ejemplo, en los baños. ¿Cómo hacemos para que eso no se congele? Se entiende que ahí, por más protección que le pongamos, no es lo mismo que el caño que está a 40 centímetros debajo de la tierra. Entonces, en cada baño, por ejemplo, había una placa cerámica de calefacción que se encendía sola, tenía, digamos, un reloj, ¿no es cierto? Así que enganchado con la temperatura ambiente, entonces cuando bajaba la temperatura a 3 grados,
recuerden que el parque está muchas veces deshabitado, ¿no es cierto? O sea, no es que está continuamente una persona para encender, no. Y además, no va nadie en invierno. claro, y menos en invierno. Entonces, ese sistema de calefacción que se encendía y nunca llegaba a 0 grados. Y se apagaba cuando subía la temperatura. Se apaga hoy. No que se apaga, se apaga hoy. O sea, eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Si no se Sigue el congelarían mío. las duchas, ¿no? Aunque no haya Las duchas nadie. se congelarían todas. No hay nadie. Después, Robert, ¿cuánto? Yo no me lo acuerdo ahora y no quiero decir una cifra, pero vieron que el bonito diseño que tiene el centro de estudio, ¿no es cierto? Que es tipo estrella. En cada una de las alas, que no me acuerdo ahora la medida final de eso, teníamos un problema de dilatación. Claro. Yo no me acuerdo, pero me parece que llegaba a 12 o 13 centímetros, Robert. Entre, digamos, y por eso toda la parte interna de las habitaciones están hechas con placas de yeso, que son, porque digamos, cuanto más rigidez teníamos en la estructura, más dificultades teníamos también, no solo por los sismos, sino también por las dilataciones. Entonces también hay todo un sistema constructivo que se diseñó específicamente para ese lugar. No creo que esto sea extraordinario, digo, eso en general, imagínense la de construcciones que se hacen en el mundo, pero sí la complejidad que tuvo Punta de Vacas, ¿no? Y los temas que hubo que atender. No, muy extraordinario. Y todo esto mezclado con gente nuestra que iba a trabajar, que traía sus propias herramientas, con los operarios que trabajaban, que estaban ahí empleados. Bueno, y bueno, celebraciones que se hacían también, ¿no? Celebraciones que se hacían. Bueno, y otro paquete completo fue que la gente tenía que venir y tenían que alojarse y vivir ahí toda la semana. Se iban a la ciudad los fines de semana. Así que hubo que hacer ahí unos acuerdos para armar habitaciones, para darles desayuno, almuerzo, merienda y cena, que se ensayaron distintas modalidades a lo largo del tiempo, claro. desde que se coma ahí en el mismo lugar donde estaba Ibaceta, ahí en las casas, en los techos verdes de abajo, y en otro momento a donde había sido, ahí en Punta de Vaca, la fonda, o cómo se llamaba sí, el restaurante, digamos. El restaurante de la gente que le siguió al viejo de la montaña, ¿cómo se llamaba? Claro, bueno, no me acuerdo. Se me fue el nombre de... Vergara, ¿no? Vergara, eso. Claro, Vergara, así es. Así que eso no fue secundario, ¿eh? El tema de la alimentación. Me imagino. Y de además... Y Roberto, ¿y a cuánta gente se llegó trabajando al mismo tiempo? ¿50, 100? No, 60. 60. Sí, pero circularon... O sea, 60 personas de una sola vez, al mismo tiempo trabajando. Nunca superamos las 60 personas simultáneas. Por supuesto, no fue siempre 60 personas. Y la otra cosa es que para tener 60 personas permanentes, que fue el máximo, circularon 160. La otra cosa también de la atmósfera muy interesante, que no la mencionamos, que está junto con todo esto, era el destacamento militar que había ahí abajo, con el cual siempre había extorsiones de todo tipo, ¿eh? Todo muy amable, pero en general nos pedían materiales. Inclusive nosotros hemos llevado empleados nuestros y operarios a hacer trabajos en el cuartel a pedido de general que estaba ahí, o capitán, no sé lo que era. Y incluso ellos entraban con sus autos, entraban al parque como si fuera la casa de ellos. Eso fue una atmósfera también que había en el lugar, ¿no? Que por supuesto creo que no fue nada grave,
pero es parte de la historia también, las presiones del grupo militar que estaba en Punta de Vacas. Igual nada de eso impidió lo que teníamos que hacer. Pero sí, inclusive después en la celebración, Roberto, tuvimos problemas con Claro. ya cuando se habilitó el parque en las primeras celebraciones, ¿no? Y después había hostigamiento también, porque recuerden que para entrar hay que pasar por ese puesto militar para llegar hasta el parque. Así que los controles, las preguntas, algunas degradaciones también que se producían ahí mismo. Pero bueno, creo que en ningún modo... En un bus que llegué yo a Punta de Vacas pasó eso, a un bus. Pero el mantener una conducta, el buen trato todo el tiempo, también hizo que eso no perjudique y también lo tengan que tener en cuenta. Sí. La colaboración Eso, también. claro, que facilitó. Así que al final terminó siendo un elemento que pudimos mover a favor ¿cuándo fue? En el 2010, ¿no? Claro, en el 2010. Cuando hubo que buscar alojamiento para tanta gente con la marcha mundial, también tuvimos ahí no sé si se llama el destacamento o el cuartel de Puente del Inca, donde pudimos alojar muchísima gente. No sé si te Y en acordás. Uspallata también me parece, ¿no? Claro. Claro, También, y sí. Uspallata, yo me quedé en un destacamento militar en Uspallata. Sí. Éramos, no sé, miles creo en ese lugar en Uspallata. Yo me acuerdo que había, así, no sé, eran muchos que estaban en el mismo lugar que estaba yo, mucha gente era. Sí. Definitivamente. El espíritu de la montaña, sí, eso fue muy importante. Claro. Ya. Bueno, hay imágenes de los operarios, hay imágenes de Gerardo, que nos dio una mano tan grande y tan importante en todo el sistema eléctrico. Hay imágenes que seguramente Fernando nos puede mostrar de la gente trabajando. Básicamente, la documentación esta está referida a la sala, porque miren, son miles las fotografías y también hay videos de las distintas construcciones, pero lo que acá vamos a poder ver es lo referido a la sala, ¿no? Ya. Les puedo, en cuanto el Fernando pone las imágenes, les puedo hacer una pregunta, que estamos hablando de las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, no todavía de las construcciones. Y había un plazo, o sea, todo esto, viento, nieve, frío, calor, altitud y todo esto, y un plazo, o a cualquier momento podría ser. No, claro, desde el primer momento. Un plazo ¿Sí? inamovible. Esto se inauguraba el 4 de mayo del 2007. Sí o sí. Sí o sí. Y o sea, además... además de todo el hostigamiento del lugar, había un plazo. Sí o sí, pase lo que pase. Además, Marquinhos, se agregaron obras que no estaban diseñadas. Solo para que tengan una idea, toda la batería de baños que se hizo al lado de la casita, entre la casita y la multiuso, la idea de hacer eso fue, había que hacerlo en 30 días, que es imposible hacer esa batería de baños en 30 días, aunque lo terminamos haciendo, ¿no es cierto? Porque era para la habilitación, digamos, para la celebración. Eso no estaba tampoco en el plan ni en los calendarios. Y entonces, con Roberto siempre, nunca supimos decir que no, jamás, ni menos al maestro. Entonces, nada, nosotros nos ingeniamos. Y tampoco se alargó el plazo con las nuevas construcciones. No más plazo, en el mismo plazo. No, un plazo extraordinario, sí, todo con plazo. Todo con plazos. Pero la dificultad más grande es que los plazos eran con más construcciones que las que se habían diseñado. Pero los plazos no se movían. Más cosas en el mismo plazo, bien. Así es. Están viendo las fotos, ¿no? Y la parte interna de la sala, ¿no? Hasta el conoide.
Ahí vemos estas casitas que había cerca de cada obra. Ah, esta es la casita. Esas son las casitas donde estaban las herramientas. Hay un tanque de agua que acá no se ve, pero que, digamos, era todo el sistema de apoyo a las obras. ¿En qué mes empezó? ¿En qué mes empezó? La Para nivel- mayo de... La nivelación fue en noviembre, me parece, ¿no, Robert? Sí, Del 2006. sí. La Mediados de noviembre, sí. 6 meses nomás, 6. Ahí comienza todo, ya se desarrolla después en el verano del 2007, hay mucho avance. Acá está, este es Gerardo Falconi. Él es el que se hizo cargo de toda la instalación eléctrica del parque, que es una obra extraordinaria. Extraordinaria. Ahí está, esta es la sala, ¿eh? Esta cajita que está ahí, es la cajita eléctrica que está en el interior de la sala. Y este es otro que también está trabajando, siempre trabajó con Gerardo. Víctor Barrera, ¿eh? No, Sí, sí. Sí, Víctor, claro. Víctor Barrera. Estamos adentro de la sala acá. Wow, qué foto fantástica, mira. Ahí están los tanques de agua, ¿ven? Este es el tanque de agua que corresponde a la obra Sí, sala. Esta foto, por ejemplo, ¿desde dónde se sacó? ¿Del monte? Sí. Claro, Sí. claro. Está recortada después. ¿Este señor es el que había construido en la reja también? No, Exactamente, Sí. ese es. Ese es Oscar García. porque está acá arriba. Así es. O sea, ya tenía el know-how. Bien. Y sí, era un paso importante. Y acá Después están viendo todos los detalles que Los detalles de obra. cada 4 hiladas había que poner las 2 líneas de hierro y había que poner, como ven, los ganchos que vinculen estos hierros con los que pasan ahí afuera. Y aquí está el caño de la luz. Mm. Estos detalles fueron muy importantes para las salas que se construyeron después, ¿eh? Ahí Hace está. frío, hace frío, Agarra. ¿eh? Hace frío. Agarra. ¿Eh? Hace frío. Vélez, el señor, ¿no? No, ese no es, ese es otro. Ah, este es otro. Sí. Él está preparando los hierritos, esos para vincular todo. ¿Y cuánto tiempo llevó para construir la sala desde los cero? Yo con precisión no me lo recuerdo. Nosotros empezamos ¿cuándo fue? Habrá sido en medio fines de diciembre, ¿no, Luis? Sí, es entre diciembre, Robert, el comienzo de entre diciembre y enero del 2007. Sí. Del 2007. O sea, ahora vamos a ver, hay una foto muy linda de la platea y los hierros, ¿no? ¿Ahí qué estás diciendo, Roberto? Estás contando a Luis y al negro. No es la sala esto, ¿eh? Yo puse esa foto No. porque me pareció muy linda. Esta foto me parece que es en las cabañas. No me acuerdo bien, Robert, pero me pareció muy linda la foto, el negro y todo eso. Sí. Y Roberto. Sí, ahí contando lo que me parece lo que va a ir en la parte de arriba. Ahí estamos Claro. ampliando la capacidad de las cabañas. Pero observen además el detalle
del operario que no para de trabajar, porque a la izquierda es muy extraordinario. Escucha y sigue trabajando. Sin ningún problema. Prácticamente pegándole a la cabeza a Roberto. Hay plazo, hay plazo. Sí, hay plazo, claro. Señores, móvense. Bien. Acá está el pedacito del compás. Ahí sí se ve. Su punta. Y aquí Luis Roberto, ¿siguió lo mismo de la sala? O sea, 4 nomás hiladas por día o algo así. ¿Era eso o no? Sí, 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 igual. Sí, Lo mismo. Sí. y íbamos llevando toda la estructura de los hierros por afuera, como para ir teniendo todo asegurado aún en las etapas de construcción, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad, verlo ahora, comparar esto con toda la zona terminada, no, Sí, sí, no parece el mismo lugar. sí. Claro. Acá está. Él es Oscar, Eh, el de azul. Ajá. Y ese es el compás, ¿no? Y sí, ese es sí, el ahí compás. Ya que se continúa hasta el día de hoy, Roberto, con Oscar. sí, sí, cada tanto nos vamos conversando. Yo le mando alguna noticia y yo le contesto. Supongo que Sí. vos también. Siempre el día del trabajo. Y en la sala de Punta de Vacas, además de las fundaciones antisísmicas, ¿algo más distinto de las demás o no? Esto. Como que, no, todo es antisísmico. Sí. Sí, sí, pero ¿por qué en Caucaya, por ejemplo, no tenemos la necesidad? No, Entonces es distinto de Punta de Vacas. Pero además de las fundaciones, lo restante de la sala se llevó algo para que no se caiga con sismos. es más reforzado. Claro, Ah, sí. claro. Es más Tiene más reforzada. hierros, está todo calculado justamente para prevenir que con los sismos no haya problemas. También con estos edificios. ¿Y acá están a dónde? Acá Esto estamos. es centro de estudio. Centro de estudio, centro de estudio. Sí, sí, por esa montaña que está atrás. No, y por el tipo de estructura, porque el Claro. centro de trabajo se fue levantando la pared junto con Este es Gerardo. la estructura de hormigón, sí. ¿Y el negro les acompañaba al diario o qué? Venía mucho, no a diario, pero Ah, claro. Frecuentemente. Sí, frecuentemente. Además porque los viajes entre Mendoza y Punta de Vacas eran permanentes, porque recuerden que el otro gran tema, ¿cómo hacíamos para traer los materiales? Acá aparecen también de nuevo los hermanos Palumbo que nos dieron una mano muy, muy Claro. grande. Y yo creo que, pero no solamente la Además mano. de lejos es un camino muy difícil, ¿no? De Punta de Vacas a Mendoza es difícil el camino. Ustedes sí, piensen que claro. cada Es ladrillo, lento. cada hierro, cada cosa que aquí se ve, hubo que traerla desde Mendoza. Desde Mendoza.
Sí, sí, porque Uspallata prácticamente, que sería el lugar más cercano, no tiene nada. O sea, no tiene nada del volumen que nosotros necesitamos. Para darles un ejemplo, un día nosotros nos quedamos sin cemento, fuimos a Uspallata y nos llevamos todo el cemento que había en la ciudad. Eso En era todas las tiendas. para no parar 2 días. Ya. Porque tuvimos problemas con algún flete, ya no lo recuerdo bien, desde Mendoza. Y nos llevamos todo el cemento de esa ciudad que tenía solo 2 lugares, ¿no?, de venta. Entonces, todo esto que aquí se ve, pero desde las pinturas, piensen la cantidad de rubros que lleva un lugar como este. Me imagino. Bueno, acá nos dieron una mano muy grande los Palumbo, porque ellos, como estaban continuamente haciendo fletes para ellos, nosotros aprovechábamos sus camiones y nos traían las cosas, las dejaban en el parque y seguían viaje. Esto fue Qué extraordinario. Llevaban para el Parque Aconcagua. Gracias a los palumbos. Sí, sí. Hubo un encuentro muy lindo, estamos hablando ahora, vamos a irnos para atrás, pero el negro los visitó a ellos, fuimos con Roberto, y fue una charla muy, muy linda también la que tuvieron con ellos, porque eran tipos sensibles. No, claro, si no, no se hubieran... Claro, no eran, son tipos. No nos hubieran ayudado así. Sí, sí, sin ellos no sé, no creo que lo hubiéramos podido hacer, ¿no? No, porque miren, el costo de esta obra no hubiera sido posible pagarlo con todos los, digamos, los aportes de nuestra gente, ¿no? No hubiera sido posible de ningún modo. Lo de ellos fue un aporte muy, muy grande. Y además recuerdo, Robert, vos lo vas a recordar también, el gusto, ellos que todo el tema que teníamos con el parque, sino que ellos querían conocerlo y hablar con él. O sea que había una simpatía muy grande también con él personalmente. Así es. Y sí. eso fue una visita, no me acuerdo si... Sí, fue una visita que hicimos. Eso recuerdo muy bien que fuimos. Y después se portaron con nosotros, pero muy bien, porque comenzó con las máquinas, pero después continuó de modo extraordinario, con tantas otras cosas. Imagínense toda la estructura esa de metal. Eso es una cosa extraordinaria. O sea, pero pero imagínense la piedra, el cemento, Mira, no recuerdo, decime, Robert, el hormigón era de los Palumbo. Claro, Bueno, todo el hormigón, venían los camiones, claro. los camiones Tolva, dando vuelta al hormigón y vaciábamos, no me acuerdo cuántos camiones fue, las plateas, Claro. porque todos son plateas, el centro de trabajo, el centro de estudio, la multiuso, la sala. ¿Se imaginan? Hay una capa de 15 centímetros Wow. por cuánto, ni me acuerdo, 300 metros. Claro. Mira, hay fotos, por supuesto que hay fotos, muchísimas fotos, pero tengo fotos donde están los camiones, digamos, con el hormigón mezclado. O sea, en Punta de Vaca se agregaba el agua, ¿no es cierto? Ya había que hacer todo un operativo, porque era la cantidad de agua que se necesitaba también era inusual. Pero los camiones, a su vez, tenían que llegar todos juntos, mezclando los materiales, se cargaba con agua. Entonces tengamos fotos con 5 o 6 camiones en una sola llenada de hormigón, haciendo la fila para volcar. Y después 30 o 40 personas ocupándose, digamos, del llenado, ¿no? De repartir, claro. De repartirlo, ¿no? Fotos muy extraordinarias y muy, muy lindas que además muestran un poco la magnitud también, ¿no? El volumen. No. Es una obra espectacular, no solamente histórica, simbólica, sino también espectacular por las condiciones. ¿Les puedo mandar unas preguntas más? Claro. ¿Cómo estamos, Fernando, por hoy? ¿Seguimos? Estamos ahí, en finalcito. Bueno. No, y bueno, ya hemos visto que ha sido un montón de construcciones. ¿Hubo alguna más difícil? ¿Por qué? Yo no sabría decirlo, no sé, Roberto. Para mí no, tampoco. Cada uno tenía su locura.
Efectivamente. Claro, una porque por la cúpula, la otra por las chapas que no se vuelen, el otro este, por nada, porque Las alturas, los la materiales, los vientos. altura, fuimos decidiendo, se fue decidiendo y modificando muchas cosas. No hubo ¿Y por qué se decidió por las chapas, ese tipo de construcción? ¿Es la que se usa en la montaña o qué es lo que de poner los techos esos de chapa? Sí, por la nieve, uno de los temas, ¿no? Tiene que ser ese techo. Tiene que tener esa Tiene pendiente. que ser techo muy inclinado. Claro, tiene que tener esa pendiente. Y bueno, no hay después de todo tantos materiales con esa pendiente. Y me imagino también Esa tiene que ser muy liso, ¿no? Claro. Tiene También que ser, muy liso. no, pero ¿No? no, la otra alternativa es hacerla de hormigón. No, Wow. el hormigón es complicadísimo. Y el precio Eh, es otra. no solo el precio, el tema de las condiciones climáticas que hacen difícil. Y además usar el hormigón en pendientes grandes, planas, es muy complicado. Muy No, complicado. no hubiera sido posible. Y además se aumenta la necesidad del refuerzo de la estructura por los sismos. Claro. Tienen Claro. que ser muy livianos. La sala no es liviana, pero tampoco es de un gran volumen, pero además es una jaula. La sala está completa, es un cubo, Claro. es un barco, es un barquito. Es un barquito que además, lo peor que podría pasar es que aparezca entera, pero en la ruta. Pero no destruida, no destruida. Fantástico. Ni puedo Bueno, no. imaginarlo. Pero yo recuerdo que uno de los terremotos muy importantes que hubo en Chile afectó. Llegaron los movimientos a Punta de Vaca. Digamos que ya hubo movimientos y no pasó absolutamente nada grave, ni siquiera rajaduras. Se movió nomás. A un lado y otro y chao. El centro estaba en Esa Chile, ¿no? es una parte que cuenta Luis. Ah, Pero se va a acordar la otra, de que en uno de esos movimientos sí se movió una parte completa del predio, la que da hacia el río Cuevas, donde hoy está en el respaldo de las cabañas. Claro, claro, Ahí en uno de los movimientos se desmoronó claro. una buena parte, sí. Mientras estábamos ahí. Sí, claro. Pero y eso, estamos hablando de la pendiente, no de la construcción, ¿no es cierto? No, no es la El construcción, coronamiento, no, por eso digamos, digo, la Ah. pendiente, sí, el claro. terreno, el terreno. Sí, estábamos trabajando ahí. Sí. No, eso a las construcciones no le afectó nada, nunca. Muy espectacular. Ni le va a afectar. Ni le va a afectar, por supuesto. qué Lo bien. que sería bueno, Fernando, antes de cerrar, bueno, no sé si es que queda Sí, espacio. sí, que. No, mostrar la sala terminada. Ah, sí, claro. Ya la pongo. Todo eso muy fantástico. Súper importante que quede registrado para los que vienen, ¿no? Para que vean cómo llegamos a esto. Esta es una visión aérea, ¿no? De todo Eso el es que el claro. helicóptero. Claro, exacto. Extraordinario los caminos, ¿no? Sí, Impresionante. fantástico. Y fácil reconocer lo que es nuestro, ¿no? Azul nomás. Claro. Pero parece que fuera como un juego verlo así tan. Sí. No se advierten las dimensiones, ¿no? So gigante. Wow. Claro.
Qué hermosa, ¿no? En la nieve ahí. Hermosa. Maravilloso. Se confunde con la cúpula. Sí. Y este es 2007. Claro, claro. La cantidad de autos que hay, ¿no? Igual miren las proporciones, ¿no? Digo, Sí. lo que para nosotros es extraordinario, porque estas alturas en las que trabajamos, en las construcciones y todo, y ese fondo, Impresionante. impresionante Fantástico, todo fantástico. lugar. Está el helicóptero. Ujú. Uy, qué hermoso. La ciudad de la luz. Sí, por ahí. Y la verdad es una hermosura. Acá está toda cubierta de nieve. Sí, La sala. Este blanco no es la cúpula, es la nieve. Es La nieve, nieve, ahí claro. se nota Qué que hay una Así es. parte con y otra parte sin. Sí, Claro. sí, sí, sí. Qué fantástico. Bueno, ahí Muy bien. continuamos. En la próxima continuamos. Que hay mucho para hablar todavía, ¿eh? Sí, de acá vimos solo un poquito, ¿no? Pues una introducción, pero bueno, para la sala, pero es inevitable tener que hablar del parque. Claro, además es Claro, claro. impresionante todo lo que se ha hecho ahí, ¿no? Y la simultaneidad que es lo más impresionante, ¿no? Sí, De hacer todo, no solo las construcciones, sino la infraestructura, ir llevando el agua, llevando la electricidad, sí, todo, El ¿no? gas, el incluso gas. cuestiones que no hemos mencionado, pero los obreros estaban en blanco trabajando, no era, o sea, ¿cómo decirte? Toda una parte legal, administrativa, Me lo imagino. los pagos, imagínense todo eso. Por supuesto, nadie le da mucha importancia, pero en estos volúmenes había gente ocupada y dedicada a eso, dedicada a la administración de los fondos también, bueno, los seguros, bueno, todo un aspecto también de la obra que por el volumen había que atender, o sea que hubo mucha más gente que la que nosotros sabemos que estuvo implicada, dando una mano muy grande, especialmente gente de Mendoza, porque muchas de estas actividades obviamente estaban radicadas en Mendoza. La parte legal, todo eso. Claro, claro, hubo abogados, bueno. El CBI, tan que sea para Claro, el CBI, colocar CBI. además abogado laboral. Uh-huh. Sí, no, varios. La parte Bueno, sanitaria. entonces nos despedimos, estuvimos con Roberto Cuanov, con Luis Milani, con Marcos Rodríguez, hablando sobre la construcción no solo de la sala, sino de todo el complejo del Parque Histórico de Punta de Vacas. Un abrazo, amigos. Abrazo a todos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias Hay mucho más. también. Bueno. Chao Marcos, chao Fer. Chao, Luis. chao. No,